La cumbre del saber. Continuando en este hermoso mundo de aprendizaje y saberes, con estos espacios que a través de estas conferencias y como siempre agradeciéndole a todos los que hoy nos acompañan en esta estupenda asistencia y la extraordinaria mañana que tenemos, darnos este fabuloso espacio de crecimiento, diríamos, de manera personal puedo decir que profesionalmente y de manera categórica puedo decirlo, ha sido un aprendizaje extraordinario. Esperamos que se sientan complacidos en esta 23ª entrega de la cumbre. Con todo lo ocurrido durante todos estos días y volvernos a encontrar en esta exposición y realmente de mi parte decirles que complacido es poco. Hoy me honro de sobremanera en presentarles a un grande del coaching. Además, les recuerdo que estamos celebrando esta semana la Semana Internacional del Coaching. Le doy las gracias a todos los que nos están acompañando y haciendo posible este evento gracias a la directiva de Liderazgo con Propósito, a la Escuela de Coaching Ontológico Profesional, en la dirección de Oliver Manrique. Hoy deseo regalarles un pensamiento tan largo que se profundizó en mí. Anoche estuve leyendo un libro y salió de Henry Ford una frase: llega más lejos. Me impactó de sobremanera y ojalá pudieran ustedes madurar esa parte, llegar más lejos. ¿Qué quiso decir Henry Ford con eso? Bueno, como les dije, tenemos la agradable compañía y me complace darle la bienvenida a una autoridad del coaching. Figúrense que es titulado y es llamado el caballero del coaching. Con nosotros José Manuel Pepe del Río, él es mexicano, fue presidente por un periodo del periodo 2018-2019 de la IAC. Tiene acreditación M o CMC de capacitación profesional, sí, de la IAC. Participó en la creación de la norma mexicana de sesión de coaching para conocer, formador de coaches en diferentes países de Latinoamérica, con programas especiales, más de 9 maestrías de la IAC. Es Head Coach en Rio Training, empresa especializada en el servicio de coaching y logoterapia. Diseñó, también imparte el programa de formación de línea Empowerment Coaching con participantes de distintos países de habla hispana. Es conferencista internacional en tema de coaching, creación de cultura y liderazgo. Es egresado de la carrera de teatro de la Escuela Andrés Soler, perteneciente a la Asociación de Actores de México. Él nos trae una conferencia para el día de hoy. Es una conferencia magistral. Su conferencia es netamente hablar de coaching. Bienvenido, Pepe, así como le gusta que le llamen. Pepe del Río, los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Freddy. Gracias por tu presentación. Gracias, Oliver. Un placer estar con ustedes como siempre. Y si me permiten solamente agregar algo que no había puesto, o que no sé si no había puesto, pero la actualidad que es Empowerment Coaching Partners y lo que tengo aquí, que está Gillian Carlotti en la sala que cofundé con Gillian, y donde tenemos una serie de programas. Así que cuando tengan la oportunidad de entrar a visitar nuestra página, pues serán muy bienvenidos. Empowerment Coaching Partners. Pues, Freddy, me quedé pensando en lo que decías de la frase de Henry Ford, y por ahí voy a comenzar. Me gusta mucho siempre dar una pequeña explicación acerca de lo que el coaching puede hacer. Y generalmente lo que hago es tomo como analogía
la última escena o una de las últimas escenas de la película esta de niños Toy Story, de la 1, donde está Woody y Buzz atados a un cohete que los ató este niño inquieto que supuestamente es el malo de la película y los quiere lanzar al espacio en un cohete. Y los juguetes están yendo en un camión de mudanza y Andy va en la camioneta con su mamá en una camioneta justamente adelante del camión de mudanzas. Los otros juguetes están muy preocupados. Yo no sé si ustedes recuerdan esa escena. Es una película como que mucha gente ha visto. Y salen disparados. Buzz con su lupa hace que le prenda fuego al cohete y sale disparado tratando de alcanzar el camión de la mudanza o aparentemente ir hacia el camión de la mudanza. Hay un momento donde toma mucha altura e incluso los juguetes le han abierto la caja de la mudanza y el mismo Woody le dice a Buzz, oye, vamos muy alto y si vamos tan alto no vamos a poder entrar al camión de la mudanza. Y Buzz le responde, es que no le estoy apuntando al camión de la mudanza, estoy apuntando, y lo que se ve es, como decimos en México, el quemacocos, que es la parte de arriba del coche abierto, donde está apuntando justamente para llegar a donde está Andy. Y bueno, pues finalmente es película de dibujos animados o de computarizada, y llegan adentro del coche. Y llegan adentro del coche. Así es el coaching. El coaching tiene la capacidad de que puedas llegar a metas más grandes de lo que generalmente uno se ha propuesto. Y hay dos características muy importantes, desde mi perspectiva, desde la perspectiva, por ejemplo, de la IAC. Una, el coaching está centrado en el cliente, y dos, el proceso de colaboración entre el cliente y el coach. Y ese proceso de colaboración y acompañamiento que se da siempre para maximizar el potencial. Si yo pudiera llevarlos a través de 4 o 5 puntos muy específicos de lo que se trata el coaching, hablaría primero de qué es coaching. Hablaría también de algo en lo que he estado inmerso últimamente, mitos y realidades del coaching, cómo se cobra el coaching, cómo saber cuál es una buena escuela de coaching y cuál no. Y bueno, finalmente, algo que yo creo que todos los que estamos aquí hablamos constantemente, hacia dónde va el coaching como profesión. Entonces, podemos sostener un diálogo, yo puedo responder preguntas cuando ustedes así lo consideren, y vamos a darle a este espacio, tratar de hablar un poco acerca de estos temas y tratar de llegar desde mi perspectiva al gran punto y la problemática que actualmente enfrenta el coaching. Particularmente, no es una problemática nueva, es una problemática de mucho tiempo. Ahora ha habido algunos videos, muchos generados aquí en México, de gente hablando mal del coaching, youtubers hablando mal del coaching y coaches que no son coaches queriendo, entre comillas, hacer una defensa de lo que es el coaching. Pero desde la perspectiva de qué es el coaching, como yo soy miembro y como ya decía Freddy, tuve el honor de presidir globalmente la IAC, que es una de las dos asociaciones que fundó Thomas Leonard, de hecho la segunda asociación que fundó Thomas Leonard, y la que vive con mucho del ideal que Thomas Leonard tenía acerca del coaching. La IAC define al coaching como un proceso de transformación dirigido a la toma de conciencia, esto es, a generar un mayor nivel de conciencia, al descubrimiento que de alguna manera señala la actitud de un buen coach, que es desde la curiosidad de estar explorando lo que hay, a la apertura de la posibilidad y al crecimiento personal y profesional.
Cuando hablamos que es un proceso de transformación, es un proceso de transformación de la conciencia, donde tenemos la oportunidad de ir generando mayores niveles de conciencia para asumir la responsabilidad. La primera persona que influyó en mí de manera decidida en el coaching, por allá de los años 90, fue John Whitmore. Y John Whitmore hablaba de conciencia y responsabilidad, de cómo adquiero mayores niveles de conciencia para tomar acciones que sean más responsables. A mí me gusta decir que la responsabilidad es el cambio, es el cimiento de todo cambio trascendente. Y desde ahí es que hay que avanzar. Entonces, un buen coach es aquel que se convierte en un habilitador de la conciencia, de mayores niveles de conciencia en su cliente, desde el presente y siempre yendo hacia el futuro. ¿Cómo te das cuenta de un coach que está empezando, de un coach que tiene poca experiencia? Generalmente lanza sus preguntas a querer saber más del pasado, o incluso pretende pensar que él tiene que entender lo que el cliente está hablando para entonces poderlo ayudar. Yo tengo la oportunidad prácticamente todos los días de coachar a gente de alto desempeño en las empresas, pero también de coachar a personas que necesitan hacer una transformación importante en su vida, generalmente porque perdieron el trabajo. Y este acompañamiento lo hago desde el coaching. Cuando uno habla de generar mayores niveles de conciencia, necesariamente habla de saber invitar a lo posible. ¿Y qué es saber invitar a la posibilidad? Que, por cierto, es una de las maestrías de la IAC, es la maestría número 8. Saber invitar a la posibilidad es aprender a descubrir aquello que ya está, aquello que es posible, aquello en lo que puedo sacar, incluso aunque no sepa, aunque no supiera que ya estaba ahí. Todos en la vida tenemos cuando menos siempre dos posibilidades. Una es hacer algo y otra es no hacerlo. Esta mañana ustedes tenían la posibilidad de no entrar a este webinar y tomaron la decisión de hacerlo. El problema que tenemos los seres humanos es que a veces no nos damos cuenta que continuamente estamos tomando decisiones y no actuamos y no empoderamos esas decisiones que vamos tomando. Un buen coach te ayuda a habilitar lo que sucede antes de la toma de decisión, de tal suerte que puedas tomar decisiones desde un nivel más alto de conciencia. Cuando la gente dice, y es que el coach tiene que ser un motivador, el coach tiene que ser un buen orador, el coach tiene que saber presentar extraordinariamente, el coach tiene que hacer... Esas cosas no son de coaching. Hombre, qué bueno que tú puedas ser un buen motivador, felicidades. Qué bueno que seas bueno haciendo presentaciones en público, seguramente te contratarán mucho para dar conferencias, pero eso no tiene nada que ver con dar coaching. El coaching, a mí me gusta decir, y sobre todo como proceso, es desde el inicio en que somos contratados, todo lo que vamos viviendo, y las sesiones de coaching son una parte del proceso, pero no es todo el proceso. Lo más importante desde mi perspectiva es lo que va sucediendo entre sesión y sesión, lo que yo llamo momentos de verdad. ¿Cuáles son los momentos de verdad? Cuando el cliente o el grupo de clientes están en los momentos de acción, están donde pueden empezar a ejecutar aquello que han estado conversando contigo. Algunas preguntas resulta que tardan en tener efecto. Y tardan en tener efecto simple y sencillamente porque no todo el tiempo podemos responder a las preguntas. Las preguntas se necesitan habitar. Lo importante inicialmente no es tanto la respuesta que uno dé.
Lo importante es cómo habitas las preguntas a partir, no solo que el coach te va haciendo, sino las preguntas que el coach te hace a partir de lo que el coach escucha. Por lo tanto, para mí, y no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, hay 3 facultades fundamentales que un buen coach tiene que saber hacer. La primera de ellas es escuchar. Y cuando piensa que ya sabe escuchar, tiene que escuchar más, escuchar, 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 escuchar. Otra es observar. Y yo diría ahí, lo llevaría de manera muy sencilla a 2 niveles, más allá de empezar a hablar de un observador de primer orden o de un observador de segundo orden. Lo llevaría a 2 conceptos muy básicos. Es, 1, los detalles, pero sobre todo tener una observación panorámica para no perderte en el detallito de todo y saber ver el todo del cliente, saber ver al cliente, como a mí me gusta decir, en términos de su enorme potencial. Y después, a partir de escuchar, a partir de observar, saber hacer la pregunta correcta. ¿Cómo sé cuál es la pregunta correcta? El mismo cliente te lo va a decir. A veces parece la pregunta más boba y desde ahí poder generar mayores niveles de conciencia. Ese es el verdadero acompañamiento en el coaching. Eso es cuando marcamos una clara diferencia entre estar dándole soporte y habilitando el camino de nuestro cliente. Me gusta mucho el término habilitar. Es un término que Graham Alexander, que fue uno de los creadores del modelo Grow, utiliza mucho, y para mí posiblemente el mejor coach inglés, yo creo que de la historia, utiliza mucho este término. El cliente, el coach es ante todo un habilitador. ¿Un habilitador de qué? Del potencial. ¿Un habilitador de qué? De la conciencia del cliente. El saber cómo vive el cliente desde el presente y desde ese presente cómo genera una realidad de futuro. Ahora vayamos, si ustedes me lo permiten, a algunos de los mitos y realidades del coaching actual. Primero, hay algunas personas que dicen, el coaching es una profesión que está regulada y la manera de regularla es a través de esta asociación o de este lugar. Falso. Nadie regula el coaching. Como nadie regula el mentoring. Hay muchas actividades que no están reguladas. Eso no quiere decir que no sea importante saber darle seriedad y crecer la disciplina. Para eso hay buenas asociaciones de coaching. Voy a hablar de 3 y simple y sencillamente voy a hablar de 3 porque tienen una característica en común. Cambian de presidente continuamente, tienen reglas establecidas y tienen a personas en todo el mundo. Una de ellas es ICF, que fundó Thomas Leonard. La otra es IAC, también fundada posteriormente por Thomas Leonard. La fundó porque no estaba a gusto con lo que había sucedido inicialmente. Él pensaba que el coaching generaba un tipo de aprendizaje totalmente distinto, mucho más allá que simple y sencillamente asistir a clases o tener ciertos créditos. Eso no te hace coach. Uno se hace coach coachando. Y la IAC lo que hace es, ¿sabes coachar? Demuéstralo. Ponte y demuéstralo. Ese era el pensamiento de Thomas Leonard al fundar IAC. Claro, suena más fácil, es mucho más complicado porque requiere de algo que todo coach tiene que tener. Primero, una autodisciplina y qué bueno estoy con las palabras hoy. Y ser riguroso, sí, gracias, y ser riguroso con la manera en cómo va operando su crecimiento. Otra que es muy importante
es estar totalmente dedicado a la disciplina. El número de horas no te da el que tú puedas ser buen coach. El que tengas un letrero que diga certificado como coach y certificado como coach esto y como coach master o como doctor coach o como lo que tú quieras, no te hace un buen coach. Se hace y se aprende coaching únicamente coachando, pero al mismo tiempo sabiendo qué hacer, teniendo la oportunidad de darte cuenta cómo vas creciendo, teniendo la oportunidad de escuchar grabaciones tuyas dando coaching, no para decir o para criticar tu tono de voz o la manera como estás hablando, sino darte cuenta qué tanto haces preguntas abiertas que ayuden al cliente, como decimos en México, a echarte un clavado al interior de ti mismo. ¿Qué tanto haces preguntas que generen mayores niveles de conciencia? ¿Qué tanto el cliente desde allí puede tomar mejores decisiones para él? Cuando hablamos de que hay hoy en día cualquier persona se pone el mote de coach, eso no quiere decir que lo que esa persona haga sea coaching. Alguien me decía, no, pero es que estos coaches que se ponen el mote de coach y están enlodando a la profesión. No, los que se enlodan son ellos. La profesión de coaching funciona, el modelo de coaching funciona, más allá del apellido que le quieras poner, y funciona muy bien cuando se sabe hacer. Por eso es que todos los días hay que prepararse y ser mejor y procurar ser mejor en la disciplina que vamos haciendo. Cada vez que estamos frente a un cliente, ¿qué tanto me puedo involucrar con mi cliente? ¿Cómo sé que voy progresando? Bueno, muy sencillo. Cuando estás 100% metido escuchando a tu cliente. No cuando estás pensando qué pregunta le voy a hacer y ahora qué pregunta le puedo hacer, porque ahí el centro está en ti, no estás con el cliente. Aprende a danzar en este baile maravilloso. A mí me gusta decir que la sesión de coaching es un espacio sagrado, si ustedes me permiten el término. Me gusta decir que el coach es un potenciador del alma, porque potencia la parte más viva del ser humano, potencia aquello que es importante para el cliente. Hay clientes que no tienen una relación como la que se tiene en el coaching en ningún otro lugar de su vida, en ningún otro aspecto de su vida. Tener este espacio donde no vas a estar criticando al otro y ni evaluando si lo que hizo está bien o está mal, sino es un espacio donde puedes hablar y donde además estás centrado en poder generar, como ya he dicho, mayores niveles de conciencia. Quiero contar aquí una anécdota. Tengo un cliente que es posiblemente el cliente con el que más años he trabajado de manera continua. Se hizo mi cliente en 1994. Primero no era mi cliente de coaching, era un cliente al que le ayudaba a preparar road shows. ¿Qué son los road shows? Aquellos los empresarios toman para generar y para levantar capital. Este cliente es de una familia que es una de las fundadoras de la panificadora más grande del mundo, que está en México y que tiene presencia en muchísimos países. Y a mí, desde hace muchos años, pues soy su coach. Y no quiere decir que todo el tiempo sea su coach. A veces pasa un año y no le doy coaching. De repente me habla de la nada y quiere pelotear algunas cosas conmigo. A veces hacemos algunos procesos que son un poco más largos. Otras veces son simples conversaciones de coaching. Y algún día le dije, a ver, ¿cuál es el mayor beneficio que tú, que es un empresario pues, muy, muy importante, y con una inversión global, ¿cuál es el mayor beneficio que tú tienes conmigo? Porque yo no sé de negocios como sabes tú. Yo cada vez que estoy sentado contigo,
tengo el privilegio de aprender estrategias y aprender una serie de cosas. ¿Cuál es el beneficio que tienes de que yo sea tu coach? Y me dijo, Pepe, tú me das algo que los demás no me dan. Tú no vienes a decirme qué hacer. A partir de lo que yo digo, tú me cuestionas y haces que mi nivel de conciencia sea mayor y haces que pueda empoderar mi responsabilidad. Y eso lo haces, me dice, no sé cómo, creo que con tus preguntas, lo haces escuchándome, me puedo sentir escuchado contigo, porque generalmente un consultor llega y me dice lo que piensa que tiene que hacer, porque mi consejo me da consejos y me dice por dónde, pero después hay un espacio que para mí es muy valioso y es el espacio de reflexión, y ese espacio de reflexión lo tengo contigo. Por eso es que, y él me decía, cada peso que te pago tiene un muy alto valor para mí. Entonces, cuando la gente dice, es que el coaching ya pasó de moda. Yo recuerdo hace muchos años, cuando entré a estudiar coaching, después de 8 años de estar estudiando coaching de manera didáctica y de haber estudiado teleclases con Thomas Leonard, etcétera, entré a una certificación de coaching por fin. Porque en aquel entonces las certificaciones que había, honestamente no me gustaba ninguna. Y esta me gustó, era una certificación de coaching sistémico. Y entré a esta certificación y un muy buen amigo mío me dice, Pepe, el coaching ya estaba de moda y ya pasó la moda. Bueno, esto tiene como 20 años, ¿no? Y yo la verdad es que cuando la gente dice el coaching ya pasó de moda, ahora hay que ver otros procesos de liderazgo, a mí me da mucha risa, siempre sonrío, porque yo la verdad es que cada día tengo más trabajo como coach. Cada día hay más gente que me busca para hacer procesos de coaching. Un mito del coaching. Es que el coaching... decía esta persona, los coaches son una porquería, son lo peor que le han pasado a esta generación. Bueno, pues a lo mejor a él, porque no ha tenido la oportunidad de vivir un proceso de coaching. La realidad es que los coaches, cuando te encuentras realmente con un buen coach, es una de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, porque sabes que estás ante una persona que está enfocado en tu crecimiento y en el desarrollo del potencial. ¿Qué es el potencial? Bueno, si buscamos en el diccionario, vamos a ver una definición más o menos así. Es algo que todavía no está, pero que tiene la posibilidad de estar, que tiene la posibilidad de germinar. Todos tenemos un alto potencial. Hay gente que dice, oye, Pepe, yo tengo más de 60 años, yo ya no puedo aprender nuevas cosas. Claro que puedes aprender. Por supuesto que puedes aprender. Todos tenemos un gran potencial. Yo pongo muchas veces de ejemplo a mi mamá. Mi mamá tiene 92 años de edad, tiene cuenta de Facebook, de Twitter, ella se sabría meter aquí, si es que a esta hora estuviera despierta, porque a esta hora está dormida. Lee el periódico en su iPad, es más, tiene 2 iPads. ¿Por qué tiene 2 iPads? Juega en línea, juega baraja en línea, lee libros en iPad, dice que ya para qué, que no los necesita físicos, porque además le pesan, que mejor en su iPad, y siempre tiene un iPad cargando y el otro lo tiene así. Y en el momento que su iPad ya tiene poca pila, desconecta el otro y se sigue en ese otro iPad. 92 años. Los perros viejos no aprenden nuevos trucos, pero claro que lo aprenden. Lo que se requiere es un mayor nivel de conciencia, es transformar la conciencia
y saber llevar al cliente desde sus valores adelante. Esto me lleva a un punto que para mí es importante. Hay una gran cantidad de coaches en el mercado, cuando menos con certificados que dicen que son coaches, y tienen en muchas ocasiones un gran problema. Primero, no tienen trabajo. Dos, no saben coachar. Y no saben coachar simple y sencillamente porque no los enseñaron a coachar en sus formaciones. Los llenaron de información. Muchos de ellos experimentan un gran crecimiento personal, una gran mejora, se sienten mejor, qué bruto, qué bien la estoy pasando, cómo me siento bien, cómo he crecido. Sí, y dice certificado de coach. Salen y no saben cómo coachar a un cliente. Una buena certificación de coaching, un buen entrenamiento de coaching, te tiene que dar las bases para aprender a coachar. Y uno de los problemas que tiene la disciplina hoy en día, más allá de lo que de repente se dice, es que estos coaches y demás, es que la gente que sale no siempre está bien formada. Esto de que asegúrate que tu formación esté avalada por tal o cual cosa, tampoco es cierto. ¿Cómo sabes que estás bien formado en una certificación de coaching? Hombre, si cuando termina la certificación sabes qué hacer cuando estás con un cliente. No te digo que seas experto, porque esto requiere horas de vuelo. Esto requiere como todo piloto aviador. Bueno, no es lo mismo cuando llevas 10, 20 horas que cuando llevas 1000, 2000 horas. Pero atención con algo. Si tú no estás en una capacitación constante, si tú no estás abriendo conciencia, si tú no estás experimentando al mismo tiempo, y estoy hablando de los coaches, ser cliente de coaching, no que la misma persona te esté hablando todo el tiempo de lo mismo, sino si tú no estás experimentando todo esto, difícilmente vas a llegar a mayores niveles de conciencia. ¿Cuál es la mejor herramienta publicitaria que tiene un coach? La publicidad de boca a boca. Esto me lleva a algo más. El coaching, si tú tienes 750 horas o 1000 horas o 2000 horas, ¿ya eres un coach experto? No, porque también hay gente que aprende a hacer las cosas muy bien hechas, mal hechas. O sea, aprende a hacer las cosas mal hechas y lo sabe hacer muy bien. Y ni siquiera se da cuenta que no lo está haciendo bien. Por eso es importante la autodisciplina. Por eso es importante el estar enfocado en la profesión. Por eso es importante el crecimiento personal. Por eso es importante las horas de práctica. Las horas de práctica real, con coaches reales. Por eso es importante el saber tener feedback de coaching. Por eso es importante el saber escuchar con una persona que tiene más tiempo y que te puede ir diciendo por dónde, o que te puede ir señalando sutilezas que a lo mejor al principio no son tan claras. Desde mi perspectiva, uno se hace coach coachando. No hay otro camino. Y tienes todos los coaches el prepararse continuamente. Esto es como en el deporte. Hay gente que de pronto deja de hacer deporte o jugadores profesionales se retiran y claro, el que tuvo, retuvo, dice un dicho, pero la realidad es que su nivel, cuando lo dejan de practicar, empieza a bajar. El que haya un master coach de hace 15 años y que haga muy poco coaching, es cuestionable si puede seguir a ese nivel de exigencia el día de hoy. Un coach tiene que ver de estar practicando continuamente su arte, porque es en una buena medida un arte saber hablar con la otra persona, saber estar en el uno a uno con el otro. Es un arte tener la tranquilidad de sentarme a escuchar, sin la prisa de que estar pensando que yo quiero llevar al cliente por un determinado camino o por otro lado,
o pensando que yo soy el experto y que yo le puedo decir al cliente por dónde. Es un arte aprender a observar, como digo, no solamente el detalle, sino de manera panorámica todo lo que va sucediendo. Desde ahí es desde donde se generan las preguntas. Yo les diría, ¿el coaching empieza haciendo preguntas? No. Un buen coach comienza escuchando. Y cuando piensa, como decía hace un rato, que ya escuchó suficiente, tiene que seguir escuchando más y más y más. En los últimos meses me han preguntado esto varias veces y sé que se lo preguntan a algunos otros colegas también, ¿hacia dónde va el coaching? Y la gente se lanza hablando como si tuviéramos una varita o una bola de cristal donde pudiéramos hablar hacia dónde va el coaching. La verdad es que el coaching va y va a crecer en la medida de cada uno de nosotros crezca también como coach, en la medida en que vayamos practicando la disciplina, en la medida en que vayamos haciendo cada vez más profesional esta disciplina. Y en la medida en que sepamos algunas cosas. Por ejemplo, hay una pregunta que me hacen mucho, es ¿el coaching se cobra por hora o por sesión? No, no se cobra ni por hora ni por sesión, se cobra por proceso. Un proceso puedes definirlo con un determinado número de sesiones o puedes decir hasta este número de sesiones, este es el costo. Y la realidad es que el coaching se cobra por proceso y se puede cobrar muy, muy bien. Me daba risa escuchar en un chat de Facebook, leer que, oye, el coaching puede costar tanto el proceso. Y me puse a leer algunas de las respuestas que había y decía, lo único que con razón dicen lo que dicen de los coaches. Uno nunca sabe con quién está trabajando y particularmente los coaches que nos dedicamos a trabajar en empresas, sabemos que las empresas tienen un determinado presupuesto y van a tener un beneficio importante del entrenamiento, del coacheo de la gente que tiene potencial o que toma decisiones que repercuten en miles o en algunos casos millones de dólares o que repercuten para que una persona, un pequeño empresario pueda llevar una empresa a lo mejor que funciona más como un taller a tener una empresa. Y no es por lo que le diga el coach, es simplemente por el espacio que le estás dando al cliente para poder reflexionar. ¿Cuánto vale eso? Bueno, tú le pondrás precio. El decir, es que si tú tienes este nivel puedes cobrar esto, tú tienes este nivel puedes cobrar esto, o si tienes este nivel puedes cobrar esto, es limitar lo que realmente puedes cobrar. Un coach no cobra como cobra un psicólogo. Un coach no cobra como se cobra en otras disciplinas. Un coach cobra por el proceso y es un proceso que hay que aprender a cobrar. Por eso es que es importante irte convirtiendo en un profesional de esto. Y el ser profesional no es simple y sencillamente porque te paguen una determinada cantidad por una sesión. ¿Hacia dónde va el coaching? Hacia donde nosotros, cada uno de nosotros, lo quiera llevar. La realidad es que el coaching está en sus primeras etapas de desarrollo. Si nos ponemos a ver, no tiene arriba de 35, 40 años cuando esto empezó como disciplina actual. Estamos en los inicios del coaching. Hagamos de esta profesión y hagamos de esta disciplina una disciplina que cambie vidas. Como digo yo, como me gusta decir, cambiemos el mundo, una conversación a la vez. Pues hasta aquí estas reflexiones que he querido dar el día de hoy con ustedes y si tienen alguna pregunta, si tienen algo que comentar, pues encantado
puedo contestar lo que guste. Freddy, adelante, o Oliver, adelante. Tremendo. Es que quedarnos con Pepe del Río es algo así como que un deleite. Si hay alguna pregunta, bueno, acá hay un comentario, dice, excelente clase, Pepe. Gracias, maestro. Son los comentarios que nos están generando por acá. Es importante insistir en la escucha como habilidad, lo dice Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Daisy, Josman, Jorge, nuevamente, José Luis Quintana, bienvenido. Gracias. Quiero hacer un punto y aparte aquí, porque es un inciso, porque no lo dije al principio, debido a que no lo dije al principio, y es darle las gracias a nuestro querido Pepe del Río, porque ustedes no lo sabían, él está de vacaciones. Tuvo la diferencia de brindarnos este espacio porque lo vio de suma importancia y eso para nosotros nos enriquece muchísimo y saber que haya tenido esa diferencia, de verdad muy amable de su parte, disponer de esas vacaciones cuando uno dice, mira, voy a descansar, voy a relajarme, pero como él lo dijo previo a esto, que esto para él es una pasión, es un deleite y es un relax y es un descansar. Entonces, Déjame comentarte algo, Freddy. por favor. Es una inspiración y te voy a decir por qué no utilizo la palabra pasión, porque la pasión también se sufre. Sí, cierto. La pasión se carga, ahí está la pasión de Cristo, ¿no? Para mí, honestamente, esto es una inspiración. O sea, me inspira, creo que es importante hablar de coaching por una simple y sencilla razón, porque esa es la disciplina a la que me dedico. No pretendo saber más ni menos que los demás, es simple y sencillamente el poder hablar de lo que a uno le inspira en la vida. Y esto para mí es una enorme inspiración. Dice, gracias, maestro. Dice Jorge Amela, dice, por favor, haga una distinción entre facilitador y habilitador. Es interesante porque puede parecer lo mismo, pero realmente no lo es. Sean Morty, que es el actual presidente de la IAC, que está en Malasia, y es un buen amigo, él tiene una certificación como facilitador, pero también tiene una certificación como coach. Y la manera como establece la diferencia es esta. Los dos procesos son procesos que son, llamémosle, centrados en el cliente y que tienen el objetivo de ayudar a que el cliente piense. El facilitador puede traer su experiencia también y desde ahí facilitar el aprendizaje. O puede generar una reunión donde se estipulan algunos de los puntos a tratar y desde ahí, de manera creativa, facilita el aprendizaje. El coach no. El coach no trae ese aprendizaje previo o ese conocimiento previo, sino parte desde la ignorancia y literal ahí un poco no pretende ser el experto, sino empieza a habilitar lo que se va presentando. Muchas ocasiones a mí me han llegado a preguntar, ¿cuál es la herramienta más importante que podemos utilizar en una sesión de coaching? Yo te diría lo que está sucediendo entre el cliente y el coach, lo que está sucediendo en ese momento. Esa es la herramienta más importante, la propia sesión de coaching. Pero para eso, nuevamente, hay que, y no se trata de inventar el hilo negro, hay que saber estar presente, hay que escuchar mucho, hay que observar mucho y hay que hacer las preguntas necesarias. Todo lo que el coach hace dentro de una sesión o dentro del proceso
está encaminado hacia el desarrollo del potencial, hacia la transformación del potencial de nuestro cliente. Entonces, marcando la distinción sería que los dos son procesos, a mí no me gusta marcar como no directivo o directivo, pero los dos son procesos que estimulan el conocimiento del cliente. Sin embargo, uno trae el proceso de aprendizaje ya y el otro trabaja con lo que está sucediendo en ese momento. Hay un solo momento donde podemos vivir y ese es el presente. Y está bien no tener, no saber de qué voy a hablar o de qué va a hablar mi cliente. Yo te diría, algunas de mis mejores sesiones no he sabido de qué me iba a hablar el cliente antes. Incluso me ha llegado a pasar que hay clientes que me dicen que no sabían de qué iban a hablar, tenían más o menos una claridad acerca de la intención. Este es otro punto importante. Los coaches pensamos que tenemos que estar poniendo metas y metas y metas y metas y metas y metas y metas. No, lo que hay que aprender a clarificar son las intenciones, es el propósito. A partir de eso la meta se pone sola. Incluso los clientes tienden a elevar el nivel de la meta. Yo no sé, Jorge, si respondí tu pregunta. Gracias. Sí, contesta por acá bien. Excelente, dice Jorge. Gracias. Hay una pregunta para alguien que apenas va ingresando. Da disculpas, la estoy leyendo acá, por no haberse conectado a tiempo. Sin embargo, su pregunta fue parte, le comento a la persona que hizo la pregunta, fue parte de la excelente exposición que hizo nuestro Pepe del Río. Entonces, para ello, yo le voy a invitar a esta persona que se conecte a través de Oliver. A través de Facebook Live, perdón, de nuestro fanpage de Facebook. Allí va a estar esta conferencia durante 24 horas y allí va a poder verla. Ya voy a dejar el link de acceso a nuestro fanpage y pues luego de allí va a estar nuestra plataforma de suscripción. También los invito. 2 preguntas más porque el tiempo del maestro Pepe está ya por terminar, porque bueno, tiene compromisos, así que 2 preguntas más. Redes sociales. Tiene Instagram. Hola, buen día, gracias. ¿Cómo les va? Hola, buenos días. Usted hablaba del proceso y desde mi humilde formación opino lo mismo. Como cualquier proceso de crecimiento humano es justamente eso, desarrollo, proceso. Pero en todas las formaciones nos indican que la sesión de coaching debe llevar a la acción. Y recién por lo que yo escucho que usted acaba de decir, hay que clarificar para obtener metas y a veces las metas son en el proceso. ¿Qué pasa si la sesión no lleva a la acción? Porque desde muchos lugares dicen que una sesión que no lleva a la acción no es una sesión. No sé si me explico en la pregunta. Sí, creo que te explicas muy bien y sí, a ver, solamente clarificar esto. Todo proceso de coaching y toda sesión de coaching lleva a la acción. El tema es que no hay que ir a la acción por la acción. Hay que darle a la acción el propósito y la intención que la acción tiene. A lo que yo me refiero es en la vida, cuando a ver, Karim, levántate y tienes que hacer esto, y vamos a lograr esto, y vamos a lograr, hay un momento donde dices, a ver, espérate, quiero desayunar, quiero tomar un café, quiero, ¿cómo le llaman ustedes? Un mate. Un payoyo, ¿no? Ah, bueno, tú estás en la Argentina, un mate. Sí, todo tiene un proceso, y todo tiene un espacio, y todo tiene un ritmo. Por supuesto que la sesión de coaching lleva a la acción, pero no es lo mismo decir, a ver, ¿en qué te comprometes? Hay coaches que cuando están empezando, a ver, Karim, ¿en qué te comprometes? A ver, ¿qué te comprometes a hacer? Y acaba respondiendo la persona más por quitarse al coach de encima que porque realmente piensa en eso. Yo lo que digo es esto: coachea lo que hay antes de la toma de decisión y desde ahí genera la acción. Por eso es que el coaching se da en un marco de conciencia y de asumir la responsabilidad. Y por eso yo decía que la responsabilidad es el cimiento de todo cambio trascendente.
porque es desde la conciencia donde yo puedo generar acciones que a lo mejor antes ni siquiera había pensado. O si las había pensado, las veía como un ideal muy lejos. Un coach tiene que aprender a ver a su cliente en términos de ese potencial, incluso aunque el cliente o la clienta no se ve así. Aunque a veces les digo, parece que se van a cortar las venas con galletas María. Uno tiene que aprender a ver con galletas de animalitos, ¿no? Uno tiene que aprender a ver al cliente en términos de su grandeza. ¿Cuál es la grandeza? La unicidad. Aquellas cosas que te hacen única, Karim. Más allá de lo que piensas que eres, ¿quién eres? Aquellas cosas que te hacen vibrar fuertemente. Por eso es que la escucha con compromiso, que llamamos en la IAC, que es la escucha, pasa por el compromiso del coach de vibrar en el mismo lugar en donde está vibrando su cliente, de saber generar ese nivel de energía, de saber tocar aquello que es importante para ti y aquello que a veces hace falta habilitar para impulsar. Entonces sí, el coaching genera acción, por supuesto, si no, no es coaching. Pero la acción desde ahí. Mil gracias. No, gracias a ti. Gracias. Bueno, si no hay otra preguntita, se permite una más y un comentario que hizo Norma Serga, que dice la forma como lo expresa Pepe del Río, dice, así grandes y precisas las palabras. Muchas gracias. Perfecto, muy bien. Para tener un café encima nada más, ahí voy tratando de despertar las neuronas. Dice Liliana por acá, Pepe, tus palabras han llenado muchos espacios. Llamamos a la reflexión para ponerle un cable a tierra y clarificar los procesos en las prácticas de coaching. Agradecida. Gracias, Liliana Cabrera. Saludos. Muchas gracias, Liliana. Bueno, Oliver, si no tienes algo que añadir por ahí para despedirnos y ya darle el pase a nuestro gran Pepe para que siga con sus actividades del día. Bueno, no, solamente agradecer el espacio a Pepe, agradecer sobre todo las reflexiones tan claras. Me parece que me gustó porque es el tipo de cosas que pocas veces conversamos y me parece genial. Pepe ha venido haciendo un trabajo excepcional con una serie de TikTok que ha hecho, de videos en TikTok y en Instagram, hablar sobre esto, que son comentarios que se hacen sobre si el coach es un fraude, si es emprendurismo, como también lo han llamado, y me gusta esto porque trae la claridad de lo que hacemos desde nuestra profesión y de lo que no hacemos desde nuestra profesión. De verdad que magistral, y por supuesto, como lo dije antes de que iniciara, toda la autoridad tiene Pepe para hablar de eso, ¿no? Por su trayectoria, por quien es Pepe en el mundo del coaching. Así que mi gratitud a ti, Pepe, de verdad que gracias por ser parte. Gracias, Oliver. Quiero robarte, Oliver, quiero robarte un momentico, por favor, y disculpa la interrupción, pero quiero darle la bienvenida a alguien especial que nos va a traer esta tarde algo sumamente extraordinario, pudiera decir. Tenemos en sala a nuestro maestro Leonardo Ward. Bienvenido. Desde Argentina se nos conecta. Sí. Está allí también como tanteando el punto, así que bienvenido, Leonardo, un abrazo gigantesco y bueno, y de nuevo, gracias a Pepe. Bueno, yo los invito a estar en contacto, nada más así en mi Instagram, @Pepe del Río 6 o @Empowerment Coaching Partners, y ya que podamos estar en contacto. Muchas gracias, Oliver, muchas gracias, Freddy, gracias a todos por conectarse esta mañana. Perfecto, entonces la invitación queda para esta tarde a las 6:30 hora de Venezuela, con otro del grande que ya lo acabo de mencionar, nuestro Leonardo Ward, que va a tener una de sus clases, como siempre, súper mega magistral también. Pepe del Río, agradecido nuevamente, bendiciones para toda tu familia. Raúl Mendoza nos hace seña por ahí también, el gran Raúl Mendoza desde Caracas. Karim Blanco,
Bueno, agradecidos a todos, realmente, Liliana. Bueno, no los voy a mencionar porque se nos va a ir el tiempo, pero bendiciones para todos y nos vemos esta tarde a las 6:30 hora de Venezuela. Gracias, felicidades. Muchas gracias a todos. Gracias.